It's one of my favorite shows. I watch in syndication. La película nos sitúa en una situación de rehenes en un supermercado. Enterados de la situación de rehenes, la policía de Los Ángeles envía al escuadrón SWAT del capitán Frank Tate, el sargento Tony Hunt y los oficiales Janard y Blanco. Definitivamente son los últimos rostros que querrías ver si fueses un criminal. Hablando de criminales, los ladrones del supermercado amenazan con empezar a asesinar rehenes si la policía no paga por su rescate. Sin miedo alguno, Tate releva al negociador y les deja claro a los bandidos que pueden hacer esto por las buenas o por las malas. Ni siquiera les da tiempo de elegir cuando opta por entrar por las malas. Mientras los oficiales recorren los pasillos, los ladrones toman a los rehenes como escudos humanos. Al ver que hay una vida en riesgo, Hunt tira sus armas en un intento de tranquilizar los nervios del matón. Todo lo contrario a Tate, quien tira su equipamiento únicamente para lanzarse contra el líder de los ladrones. Janard y Blanco aprovechan el escándalo para abatir a otro ladrón. Luego de sorprender al matón con el rifle de aire comprimido, Hunt termina de rematarlo con su arma de verdad. Por su parte, el capitán continúa castigando al líder de los ladrones hasta el punto que lo lanza contra los anaqueles y lo embiste contra una nevera. De esa forma, el escuadrón SWAT da por terminada su misión de rescate. Y si bien lograron su objetivo, causaron muchos daños innecesarios en el supermercado. Aún así, cuando regresan al cuartel, ellos están seguros de que serán premiados por la alcaldía de la ciudad. Después de todo, es su operación número 30. Lejos de lo que creían, el jefe de policía los regaña por sus métodos imprudentes y poco convencionales en el supermercado, ya que no solo causaron daños materiales, sino que varios civiles y guardias resultaron heridos por un conflicto que pudieron haber evitado. En su defensa, Hunt le recuerda que al menos salvaron a todos los rehenes, pero su superior lo reprende por llevar un rifle de aire comprimido que no corresponde al armamento general. Cansado de escuchar quejas, Tate asume la completa responsabilidad de las acciones de su escuadrón. Por desgracia, el jefe de policía quiere castigar a los 4. Y qué mejor que enviándolos a una capacitación desde cero hasta que aprendan a rescatar rehenes sin abrir fuego contra los captores ni causar daños millonarios. Antes de empezar con la práctica, deben hacerlo con la teoría. Y vaya que es aburrido. Cuando el instructor les planta una situación hipotética de rehenes, ellos responden con la estrategia más agresiva posible, incluso si hay niños de por medio. El propio Blanco reprende a sus compañeros, dejándoles claro que no pueden utilizar granadas cegadoras con niños presentes. Es obvio que deben recurrir a un gas lacrimógeno. Para este punto se hace obvio que solo están bromeando. Incluso Tate hace un chiste al respecto. El instructor ya ni se molesta en regañarlos. Únicamente se limita a suspirar, esperando que este grupo de comediantes con placas se larguen. Afortunadamente, sus plegarias son escuchadas. Cambiando de escenario, nos vamos a Big Bear Lake, una pequeña ciudad al sur de California, a la que acaban de llegar un par de mafiosos rusos, Ilya Kalashnikova y Demetrius. Una vez en un almacén abandonado, sacan del maletero de su auto a un tipo llamado Kenny, al que le ordenan que busque cierto objeto que él escondió en este sitio, un objeto que le pertenece a la mafia rusa. Así que más vale que lo recupere, si no quiere que Ilya haga lo que mejor sabe hacer, cortar. Ante la amenaza, el secuestrado responde que hay un pequeño problema, y es que la mafia italiana sabe que están aquí, y también buscan el mismo objeto. Resulta que él mismo les informó en caso de que lo atraparan. No muy lejos, vemos a un par de mafiosos italianos, Lampone y Storato, inspeccionando las marcas del auto de los rusos. Siguiendo esta pista, se acercan al almacén abandonado, donde justo ahora Kenny accede a buscar el objeto con la condición de que Ilya lo acompañe desarmada. La negociación es interrumpida por la aparición de los mafiosos italianos, desembocando en un enfrentamiento en el que todos se apuntan con sus armas, mas no se atreven a apretar el gatillo. En su lugar, Lampone y Demetrius
acuerdan hablar como personas civilizadas, puesto a que ambos están interesados en lo que sea que escondió Kenny, y ambos insisten en que les pertenece. Por otro lado, Blanco, al mando de la furgoneta SWAT, enciende las sirenas policiales únicamente para arruinar el sueño de Jannard. Justo en ese momento, los mafiosos escuchan unas sirenas y divisan la furgoneta acercándose a su posición, sin tiempo para averiguar cómo los descubrió la policía. Se suben a sus autos y se dirigen al fondo del almacén con el fin de esconderse. Lo que no saben es que la policía no tiene ni idea de que están ahí, así como no saben a dónde se fue Tate a entrenar con sus compañeros. Resulta que el capitán eligió este almacén abandonado por pura coincidencia, además de que en el pasado fue utilizado por los Marines. Entonces, los agentes preparan sus armas y se disponen a entrenar con cartuchos de fogueo. No llevan encima balas reales, algo de lo que se arrepentirán dentro de poco. Al comienzo del simulacro, ingresan al almacén y se comportan como si estuvieran en una situación de rehenes. Desde el final, los mafiosos se mantienen atentos a sus movimientos y creen que realmente los están cazando. En el piso superior, los oficiales abren fuego contra unos carteles que simulan ser enemigos, aunque los mafiosos solo escuchan los disparos y piensan que hay un enfrentamiento. Finalizado el simulacro, Tate les da unas cuantas indicaciones a sus compañeros y acuerdan repetir la operación en unos minutos. Tan solo unos metros más abajo, los mafiosos lucen bastante nerviosos, en lo que Storato le insinúa a Ilya que después de esto podrían salir juntos. Sobra decir que ella casi lo mata con la mirada. Igualmente, el tipo comete el error de tocarla, por lo que ella lo embiste contra el suelo, provocando un estruendo que los oficiales escuchan desde el piso superior. Creyendo que son vagabundos, Tate envía a Blanco a lidiar con ellos. Luego de que Lampone detiene el conflicto, los mafiosos escuchan a un oficial aproximándose. En cuanto Blanco abre la boca, Storato lo ejecuta con una pistola equipada con silenciador, mas el oficial apretó el gatillo de su fusil antes de caer. Pese a que el chaleco antibalas lo protegió de la peor parte, Ilya lo pone a dormir definitivamente, con un balazo en la cabeza. Ante esto, los mafiosos reconocen que esconderse ha dejado de ser una opción. Deben pelear. Mientras esperan los refuerzos del difunto, Demetrius encuentra un casquillo en el suelo y descubre que es de fogueo. Es decir, los agentes que creía que estaban persiguiéndolos, en realidad estaban entrenando. Es decir, son más vulnerables que nunca. A raíz de esto, los italianos y los rusos forman una frágil alianza, con el objetivo de acabar con el escuadrón SWAT. Apenas estos se presentan, los mafiosos le lanzan el casco de Blanco y les plantan cara sin miedo alguno, ya que no pueden hacerles daño. Reconociendo que los delincuentes saben la verdad, Tate se retira rápidamente con sus compañeros y se encierran en el piso superior del almacén, al que ahora deben convertir en una fortaleza. A su vez, un impaciente Lampone interroga a Kenny por el paradero del maletín, ese dichoso objeto que escondió en algún rincón de este lugar. Pese a ser golpeado, el sujeto se hace el desatendido, provocando la furia del italiano que bien podría haberlo matado, de no ser por Demetrius. Entonces, el ruso confiesa que robó el maletín a la mafia italiana, y luego Kenny se lo robó a él. Sin embargo, Lampone también se encargó de robarlo en primer lugar, creando un círculo vicioso que no parece tener un origen claro. Para complicar aún más las cosas, Kenny señala que escondió el maletín en el piso de arriba. Sin otra opción, Demetrius llama por refuerzos. En paralelo, los oficiales sitiados discuten por cómo llegar al camión, donde guardaron munición real, además de sus teléfonos con los que podrían alertar a la central. La situación no pinta nada bien para ellos, pero Tate mantiene la cabeza en alto y afirma que no están encerrados con los mafiosos. Los mafiosos están encerrados con ellos. En ese momento, los delincuentes se hacen con la furgoneta SWAT, lo que significa que ahora tienen más munición y los celulares de los agentes. Segundos después, se presentan los refuerzos rusos encabezado por un sujeto imponente llamado Vladimir. Nunca puede faltar un mafioso ruso con ese nombre. Preocupado por una posible traición de sus aliados temporales, Lampone se propone a convocar a su gente. Por su parte, Vladimir se pone manos a la obra con la puerta blindada que bloquea el acceso a las escaleras.
Para tumbarla necesitará unas cuantas horas, mas asegura que caerá tal cual como la Unión Soviética. No obstante, Lampone señala que es demasiado tiempo que no se pueden permitir, por lo que el ruso propone subir a través de las escaleras. Cuando se pregunta por la posible resistencia de los agentes, Demetrius confirma que no habrá ninguna. Enterado de esto, el protagonista idea un plan de escape y se le informa a sus compañeros. Apenas Vladimir y sus secuaces llegan al piso de arriba con una escalera, Tate regresa de forma discreta a la planta base y se dirige al camión SWAT, aprovechando que los matones están en el exterior. Mientras, sus colegas vigilan la puerta de las escaleras, en lo que escuchan unos sonidos extraños provenientes de arriba. Pese a las advertencias de Hunt, Janard se dispone a inspeccionar. En la furgoneta, el capitán no solo se topa con Kenny atado, sino también con un matón ruso escondido que le apunta con su arma. El oficial finge rendirse hasta que se voltea a toda velocidad y somete al delincuente, ejecutándolo con su propia pistola. Al ver a Kenny como un rehén, Tate decide liberarlo y continúa buscando los teléfonos. A su vez, Hunt toma por sorpresa a un matón que bajaba por las escaleras. Cuando creía haberlo noqueado, el mercenario se reincorpora para el segundo round. Ante la aparición de los mafiosos, el protagonista regresa a las escaleras junto a Kenny y Hunt les abre la puerta justo después de que acaba con el delincuente. Por su parte, Janard intenta atacar por sorpresa a Vladimir, aunque sus golpes apenas le hacen cosquillas. El matón empieza a reventarla a golpes, mencionando que nunca debieron enviar a una chica a hacer el trabajo de hombres. Justo entonces, el capitán lo intercepta y reconoce que tiene razón. No debieron enviarlo a él a hacer un trabajo de hombres. Y vaya que sus puños acompañan el poder de sus palabras. La pelea de Tate contra Vladimir se prolonga más de lo esperado, aunque el oficial termina rompiéndole el cuello. Tras eso, presume un movimiento de Bruce Lee para sus colegas, quitándole toda la seriedad a lo que acaba de hacer. Abajo, Lampone le echa la culpa de todo a Demetrius, dado que uno de sus hombres fue el encargado de vigilar a Kenny. Bueno, yo no sería tan severo con él. Ninguno de nosotros tendría oportunidad contra Steve Austin. Harto de escuchar a los italianos, Demetrius le da órdenes a Ilya de masacrarlos. Pero justo entonces aparecen sus refuerzos, extendiendo de forma obligatoria la alianza entre ambas pandillas. De vuelta con los agentes, ahora cuentan con rifles gracias a los mercenarios caídos. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Y es que Tate no consiguió gran cosa de la furgoneta. Los matones se apoderaron de los teléfonos y las llaves, además de que sabotearon la radio. Su única opción es salir a los golpes. En eso, el capitán se percata de que Kenny está tratando de escabullirse y lo intercepta en el baño donde él había guardado el dichoso maletín que tantos problemas ha causado. A punta de pistola, el capitán lo obliga a entregárselo y palidece al ver su contenido, al igual que sus compañeros. Claro, por el bien de la narrativa, nosotros todavía no podemos saber de qué se trata. Sea lo que sea, es lo suficientemente importante como para que los agentes se planteen usarlo como objeto de negociación con los mafiosos. Kenny los interrumpe en este momento, afirmando que ellos no negociarán con tanto en juego. En su lugar, les ofrece una ruta de escape que solo él conoce. Abajo, Tagliaferro, el principal refuerzo de los italianos, que hace ver a Vladimir como un juego de niños, se propone a encontrar un acceso al piso de arriba por su cuenta. Cumpliendo con su palabra, se topa con una trampilla bastante conveniente. Kenny también cumple con su parte, guiando al escuadrón SWAT a un túnel secreto que conduce a las afueras del almacén. Al mismo tiempo, un furtivo Tagliaferro abre la puerta a las escaleras y permite el paso únicamente a sus secuaces, puesto que son tan silenciosos como él. Pese a que llevan bastante distancia a sus perseguidores, Hunt cree escuchar algo fuera del lugar, por lo que Tate se dirige a chequear mientras que sus colegas continúan con el trayecto. Lo que no saben es que los matones los están esperando al otro lado del túnel. De esa manera, consiguen capturarlos sin mucho problema, al mismo tiempo que Tagliaferro intercepta a su capitán en otro pasillo. Cuando Demetrius le da órdenes a Ilya para ejecutarlo, él les advierte que si lo matan, perderán el maletín. No muy lejos, un victorioso Lampone celebra la captura de los oficiales y la recuperación del maletín, hasta que Hunt lo invita a abrirlo. Al hacerlo,
el mafioso observa algo horroroso en su interior, la nada absoluta. Resulta que los oficiales escondieron su contenido en alguna parte del túnel en caso de que fueran atrapados por el enemigo. El mafioso llama a Demetrius y le informa sobre el maletín vacío, confirmando las palabras de Tate. La cuestión es que Lampone cree que fue cosa de los rusos, por lo que envía a sus hombres a capturarlos. Cuando amenaza con dispararle a Kenny, Hunt le confiesa que él no tuvo nada que ver con lo del maletín, implicando que su capitán fue quien escondió el elemento en su interior. Kenny respira de alivio, creyendo que saldrá con vida de este, solo para que Lampone lo ejecute igualmente. Si no sabe dónde está lo que le pertenece, entonces no le sirve. Y así será con los agentes, empezando por Janard. Debido a las amenazas de Lampone, la agente admite que sabe dónde está lo que busca, aunque el mafioso pone en duda su palabra, porque cuando la vida de alguien corre riesgo, dirá lo que fuera con tal de salvarse, y todo indica que ella está mintiendo. Por su parte, Demetrius le ofrece un trato al capitán. Si le revela el paradero del elemento, lo dejará ir con vida, mas no puede decir lo mismo de sus compañeros, dado que están en manos de los italianos. Hablando del rey de Roma, ambos divisan a los italianos de Tagliaferro aproximándose al almacén. Esto los obliga a esconderse detrás de la furgoneta SWAT, donde Tate le sugiere a Demetrius que le quite las esposas para ayudarlo en el inminente tiroteo, ya que solo cuenta con Ilya. Convencido por el argumento, el ruso cumple su petición. Aparte de esto, el capitán también le pide las llaves del camión, dado que no podrán protegerse detrás de él por mucho tiempo. A su vez, Hunt se dispone a buscar el elemento en el túnel, lo que salva momentáneamente a su compañera. De vuelta con el protagonista, lo vemos arrancar la furgoneta y saliendo del almacén junto a sus nuevos aliados improbables, los rusos. Enseguida, los italianos empiezan a perseguirlos en su camión. En paralelo, Hunt da con el elemento en el túnel y se dirige a entregárselo a Storato, no sin antes preguntarle si su jefe cumplirá con su parte del trato. Entre su arrogancia y los nervios, el mafioso afirma que lo más probable es que su compañera termine con un balazo en la cabeza. Apenas dice eso, el oficial le lanza el bolso con el elemento, utilizándolo como distracción para golpearlo. Tras un intenso intercambio de puñetazos, Hunt logra ahorcarlo con una tubería y recupera el bolso. También examina el cadáver en busca de su teléfono, pero, así como el resto de mafiosos, no lo llevaba encima. Lampone empieza a perder la paciencia y se asoma con nerviosismo por la puerta. Hunt aprovecha esto a su favor para regresar de forma discreta y tomarlo por sorpresa. En el exterior, Ilya se asoma desde la furgoneta y abre fuego contra el vehículo de los italianos. En medio de la persecución, el capitán embiste la furgoneta contra otro almacén, en el que se encuentran sus colegas y el mafioso italiano. Durante el tiroteo contra el grupo de Tagliaferro, Hunt se arriesga a entrar en el camión en busca de un arma. Démosle la bienvenida a Marta, un lanzagranadas llamado así en honor a su difunta abuela. Sorprendido, Tate le pregunta que desde cuándo tienen armas como esa en la policía, a lo que su compañero responde que de hecho no las tienen. Con la frase "cómanse a mi abuela", Hunt dispara el lanzagranadas y vuela por los aires el camión de los italianos. Apenas celebra su victoria, Demetrius le apunta con su pistola, poniendo fin a su tratado de paz. Con sus vidas en riesgo, los agentes le entregan el bolso y esperan a ser liberados. Mas los rusos no pueden permitirse cabos sueltos. Después de darle órdenes a Ilya de ejecutarlos junto a Lampone, Demetrius sale del almacén a fumarse un cigarro, esperando escuchar disparos. Cuando el silencio se prolonga demasiado, entra al almacén hecho una furia solo para ser emboscado por Lampone y Tagliaferro, quienes noquearon a Ilya. Lo que no ha cambiado es que los oficiales siguen en su sitio, arrodillados, esperando sus muertes. Como última voluntad, se colocan tapones de oído bajo el mando de Tate, algo que los mafiosos no comprenden demasiado, hasta que el capitán deja caer una granada aturdidora. Gracias a esto, ellos logran librarse de Lampone y terminan en el suelo, aunque Tagliaferro emprende la huida. El protagonista lo persigue hasta un recinto donde ambos se dan cuenta de que no tienen balas, así que deberán resolver esto a los golpes. La pelea entre estos dos titanes es tan brutal como se lo imaginaban.
y no parece haber un ganador claro. No obstante, el italiano peca de impulsivo con una herramienta que encontró durante la pelea, y en su intento de golpear a Tate, este lo empuja contra unos escombros en los que encuentra su fin, con un pedazo de metal afilado. Y esto marca el fin de otra misión exitosa para el escuadrón SWAT protagonista, aunque por la costumbre creen que serán despedidos de la policía. Para su sorpresa, su superior los felicita y reconoce que el elemento que recuperaron es de vital importancia. Todavía no sabemos qué es y creo que permanecerá así. Lo bueno es que se realizará una ceremonia en honor a los agentes y en memoria del difunto blanco. Felicitaciones aparte, el jefe de policía menciona que alguien se quejó de ellos. Creen que se trata del instructor, hasta que un rostro familiar entra a la oficina. Nada más y nada menos que Kenny, el cual no solo sobrevivió a su aparente muerte, sino que se revela como un agente encubierto del FBI que llevaba años tras la pista de las dos mafias, en lo que comenta que Lampone también está involucrado. Debido a la confidencialidad del asunto, el escuadrón SWAT debe guardar silencio sobre la verdad y tomar responsabilidad por gran parte de los daños. Bueno, no sería la primera vez. Tampoco es que les importe. Ahora están de vuelta a las calles con la poderosa Daisy de su lado.